creo que por ahí dice eso. Estamos con el doctor Marcos Palacio. Bienvenido, doctor, gracias por estar acá. ¿Saben que cuando usted está en casa y de repente dice, ¿por qué estoy temblando mucho? ¿Por qué tengo inestabilidad? ¿Algo me va a pasar? Cruza cierta edad, tenga mucho cuidado porque conversando con el doctor podría ser uno de los síntomas del mal de Parkinson. Que le voy a preguntar, ¿es una condición, doctor? Bienvenido, buenos días. ¿Es una condición? ¿Es genético? ¿Lo adquiero con el tiempo? ¿Por qué? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias por la invitación para hablar de un tema muy importante, una enfermedad bastante prevalente y bueno, también conmemorando el 11 de abril, que es pasado mañana, el Día Mundial de la Enfermedad de Parkinson. La enfermedad de Parkinson es una enfermedad degenerativa, ¿sí? Okay. Es decir, que por definición se adquiere con el pasar del tiempo, afecta sobre todo a gente mayor, por encima de los 50 a 55 años, pero es verdad que hay una menor cantidad de casos que pueden ser genéticos, en los que el paciente nace con una alteración genética que hace que se desarrolle la enfermedad más adelante. Suelen ser pacientes que lo presentan a muy temprana edad, 20, 30 años, pero es un porcentaje muy pequeño, en la gran mayoría de los casos es degenerativo. ¿Y cómo me doy cuenta, por ejemplo, a esa edad, entre 20 y 30 años, que podría producir mal de Parkinson? A esa edad es bastante poco frecuente, okay. O sea, es una enfermedad muy poco prevalente. La prevalencia se ve sobre todo por encima de los 50 a 55 años. ¿Cuáles son los síntomas principales? Aunque siempre asociamos enfermedad de Parkinson con temblor, la verdad es que no todos los pacientes con enfermedad de Parkinson tiemblan. De hecho, el síntoma cardinal para el diagnóstico, el más importante, es la lentificación del movimiento. El paciente comienza a hacer sus movimientos mucho más lentos, se ve más lento al caminar, comienza a arrastrar los pies, va un poco inestable, está más rígido y en un porcentaje alto pues también el tema del temblor, que es sobre todo cuando el paciente tiene las extremidades en reposo. Ok, ¿tiene algo que ver cuando me tiembla el ojo, por ejemplo, o esos son nervios? Que a veces suele pasar, no sé si te pasa, mamita, que tienes como un temblorcito ahí en la pestaña. ¿Tiene algo que ver eso o no? No, habitualmente ese tipo de síntomas suelen ser sobre todo relacionados al estrés, ¿sí? En el Parkinson el temblor típico es de las manos, sobre todo cuando el paciente está en reposo, con las manos descansando, o incluso en los pies también. ¿Hay cura, doctor? Cura como tal no, tratamiento sí. Tenemos muchas opciones, tanto de medicamentos como incluso a día de hoy tratamientos quirúrgicos para mejorar los síntomas y la calidad de vida del paciente. ¿El tratamiento cuánto tiempo puede durar? Dependiendo del grado. Sí, el tratamiento depende de la intensidad de los síntomas, de cómo evoluciona el paciente, pero bueno, al ser una enfermedad degenerativa que no tiene una cura a día de hoy, una vez que empezamos el tratamiento debería ser crónico y a largo plazo. Perfecto, doctor, gracias por haber estado con nosotros. ¿Dónde lo encontramos? Bueno, en el Hospital Alfredo Pulso, okay. La Junta de Beneficencia de Guayaquil. Allá tenemos pacientes con esta enfermedad. Y eso estamos ahora poniendo en marcha un programa de cirugía de pacientes con enfermedad de Parkinson para pacientes que son refractarios al tratamiento farmacológico. Qué bueno, y estar pendiente sobre todo de los adultos mayores que viven con nosotros y tú también cuidarte, hacer ejercicio es súper importante dentro de este proceso. Gracias, doctor, por haber estado con nosotros.